soy Letemón y te doy la bienvenida a este espacio donde las historias toman vida. Si disfrutas del misterio, lo inexplicable y los relatos que te invitan a imaginar más allá de lo evidente, te invito a ser parte de esta comunidad. Deja tu like, suscríbete y comparte con quienes disfrutan de una buena historia. Así podemos hacer crecer más nuestra pequeña comunidad. Sofía nunca había sido una persona supersticiosa. Creía en la lógica, en la razón. Pero entonces empezó a notar algo en sus fotos. No importaba si eran selfies, fotos de grupo o imágenes al azar. Allí estaba él, un hombre de espaldas, siempre en el fondo, siempre en la misma postura, como si mirara algo más allá de la escena. Al principio pensó que era coincidencia, un transeúnte cualquiera que, por casualidad, se repetía en sus imágenes. Pero cuando revisó fotos tomadas en distintos días, en distintos lugares, el frío se instaló en su pecho. Era el mismo hombre, con la misma ropa, la misma postura, inmóvil. Decidió preguntar a sus amigos. Les mostró las fotos, señalando la figura al fondo. ¿Quién es ese tipo? Las miraron con atención, parpadearon, fruncieron el ceño. ¿Qué tipo? Sofía sintió un escalofrío. Aquí, insistió señalando la silueta. Su amiga le devolvió el teléfono con una sonrisa incómoda. Sophie, ahí no hay nadie. Pero sí lo había. Sofía comenzó a obsesionarse. Editó las fotos, amplió la imagen, intentó ver su rostro, pero siempre estaba de espaldas, siempre fuera de foco, como si la cámara misma se negara a captarlo con claridad. Intentó olvidarlo, dejar de tomar fotos, pero cada vez que alguien le tomaba una foto sentía el peso de aquella presencia en la imagen, aunque ya no se atreviera a mirarla. Entonces, una noche decidió grabar un video. Se paró frente a su espejo con la cámara enfocando el reflejo. Hizo una prueba girando la cabeza lentamente. Revisó el video. En el reflejo, de pie, detrás de ella, estaba el hombre. Por primera vez, no estaba de espaldas y la estaba mirando. Su rostro estaba borroso, desdibujado, como si la imagen misma rechazara la idea de definirlo. Pero lo que más la aterrorizó no era eso. Era la certeza de que él había estado observando todo ese tiempo. El miedo se transformó en pánico cuando sintió un leve cosquilleo en la nuca, una respiración fría que no le pertenecía. Giró sobre sus propios pies, con el corazón golpeándole el pecho. Nada, no había nada. La habitación estaba vacía, pero cuando volvió a mirar la pantalla de su teléfono, el video seguía reproduciéndose. Y en él, el hombre estaba parado en el reflejo. Estaba justo detrás de ella. Un sonido sordo se escuchó desde la pantalla, un golpe seco, como si alguien dentro del video estuviera tratando de salir. Y entonces, la imagen se cortó. El teléfono se apagó. Y en el silencio de la habitación, un susurro helado recorrió su oído. Ahora sí me ves. Cuando Emilio despertó de la cirugía, sintió el peso del silencio en la habitación del hospital. Los médicos le habían asegurado que el marcapasos experimental era su mejor opción, un dispositivo revolucionario, capaz de sincronizarse con su cuerpo y aprender su ritmo natural. Pero desde el primer día, algo no iba bien. Apoyó sus dedos sobre su muñeca, contando los latidos. 1, 2, 1, 2, todo parecía normal. Hasta que prestó más atención. Había algo más. 1, 2, 3. Una pulsación extra. No en su pecho, sino en otro punto. Algo más profundo. Algo que no le pertenecía. Debe ser mi imaginación, se dijo. Pero no lo era. Conforme pasaban los días, el tercer latido se hizo más fuerte. No solo lo sentía, sino que lo escuchaba. Un latido hueco, como si algo golpeara su caja torácica desde dentro. La sensación empeoró por las noches. Al acostarse de lado, juraba sentir una presión bajo su piel, un movimiento sutil, casi imperceptible. Volvió al hospital.
Le hicieron pruebas, escáneres, electrocardiogramas. Todo está en orden, dijeron los médicos. Pero hay un latido extra. Lo siento, lo escucho. El doctor sonrió con condescendencia. Es normal en las primeras semanas. El marcapasos está adaptándose a ti. Emilio no respondió. No tenía sentido discutir con alguien que no podía escucharlo, porque ahora, cuando cerraba los ojos, cuando el mundo quedaba en silencio, podía oírlo claramente. El tercer latido, y entre latido y latido, un murmullo, como si algo estuviera tratando de hablar desde dentro de su pecho. Desde que me mudé a esta calle, he visto muchas cosas extrañas, pero ninguna tan perturbadora como la vieja casa del final. Parece normal a primera vista, pero hay algo en ella, algo profundamente inquietante. La casa parece estar viva, respirando suavemente por las noches, como si fuera un animal en reposo. He visto familias mudarse allí, una tras otra, atraídas quizá por su belleza antigua y bajo precio. Siempre llegan felices, llenos de esperanza, saludando amablemente a los vecinos, pero luego comienza el cambio. Es lento, casi imperceptible al principio. Las sonrisas desaparecen, la alegría se evapora y lentamente se vuelven distantes, esquivos. La primera familia, los Ramírez, duró casi un año. Al principio eran amables, invitaban a reuniones, salían a caminar por el barrio. Luego, poco a poco, dejaron de aparecer. Cuando ocasionalmente salían, se veían pálidos, demacrados, con ojeras profundas, mirando fijamente al suelo. Un día simplemente desaparecieron. Nadie supo a dónde fueron, ni siquiera dejaron muebles o fotografías, como si nunca hubieran estado allí. Luego llegaron los Hernández. Todo parecía perfecto al inicio, niños riendo en el jardín, música alegre sonando desde el interior, pero al poco tiempo el ciclo comenzó nuevamente. Los Hernández empezaron a encerrarse, la música se apagó, las cortinas permanecieron siempre cerradas. Una noche, mientras paseaba a mi perro, vi algo que aún me causa escalofríos. La casa parecía estar pulsando suavemente, moviéndose apenas como si respirara. Esa noche los Hernández también desaparecieron, sin rastro. He visto pasar a muchas familias desde entonces y cada vez sucede lo mismo. Todos cambian, todos desaparecen y la casa siempre queda esperando, hambrienta, lista para la siguiente víctima. A veces, en las noches silenciosas, puedo escuchar susurros viniendo desde su interior, palabras incomprensibles, así como si estuviera llamando, invitando a alguien más. Una tarde, los nuevos vecinos, los Gómez, me invitaron a cenar poco después de su llegada. Dudé, pero finalmente acepté, impulsado por una curiosidad irresistible. Durante la cena, todo parecía normal a simple vista, sonrisas amables, charlas chistosas. Sin embargo, había algo extraño, algo mecánico en sus gestos, en sus risas, que no alcanzaban sus ojos. Me sentí incómodo, pero intenté ignorarlo. En un momento dado pedí permiso para ir al baño. Al caminar por el pasillo, noté una corriente de aire frío, proveniente de una puerta apenas abierta. Me acerqué lentamente y la abrí más. Unas escaleras descendían hacia una profunda oscuridad, apenas iluminada por una tenue luz rojiza al fondo. Bajé con cuidado, cada escalón crujiendo bajo mi peso. Al llegar al final, vi algo que me paralizó. Una figura femenina estaba allí, hermosa y etérea, envuelta en una tenue luz roja que latía suavemente. Sus ojos brillaban con una intensidad hipnótica, fijos en mí. Su sonrisa era seductora, pero tras esa belleza aparente, había algo siniestro, algo voraz. Bienvenido,
Susurró dulcemente, extendiendo una mano hacia mí. Te esperaba. Retrocedí de inmediato, subiendo rápidamente las escaleras, mientras sus susurros tentadores me perseguían en la oscuridad. Desde la seguridad de mi ventana, observo la llegada de otra familia, sonrientes y esperanzados. Un escalofrío me recorre la espalda porque ahora sé exactamente cómo terminará. Sé lo que les espera allí dentro, pero ¿qué puedo hacer yo? Después de todo, la casa sigue allí, esperando pacientemente su próxima comida. Había un pueblo en lo profundo del bosque, un sitio olvidado en los mapas y en la memoria de quienes alguna vez vivieron allí. Se llamaba Santa Aurora, aunque nadie lo pronunciaba en voz alta. Decían que las palabras tenían peso y que, si se invocaba el nombre del pueblo, éste respondía. A mediados de noviembre, Esteban llegó con su cámara y su cuaderno de notas. Era un periodista que se especializaba en historias de lugares abandonados, y Santa Aurora tenía un pasado turbio, desapariciones inexplicables, incendios sin causa aparente y una niebla que nunca se disipaba del todo. La gente de los pueblos vecinos evitaba mencionar el sitio, pero Esteban, un escéptico de manual, consideraba que todo era parte de un folclore exagerado. La carretera que conducía al pueblo terminó abruptamente en un camino de tierra. Desde ese tramo debía avanzar a pie. Los árboles eran tan altos y densos que el sol apenas se filtraba entre las ramas, dejando una penumbra constante. El silencio era total, salvo por sus propios pasos y el sonido de la brisa moviendo las hojas. No había rastro de vida, ni aves, ni insectos. Al llegar descubrió que el pueblo estaba casi intacto. Las casas, aunque cubiertas de polvo y enredaderas, no parecían haber sido saqueadas ni deterioradas por el tiempo. Las puertas aún colgaban de sus bisagras, algunas entreabiertas, como si sus habitantes hubieran sido apresurados y nunca hubieran vuelto. En la plaza central, la iglesia seguía en pie. La cruz en lo alto estaba torcida y en la puerta una inscripción en latín se desdibujaba con el paso de los años. Nos observan desde la bruma. Esteban exploró con calma, documentando todo. Tomó fotos de los interiores, donde mesas seguían puestas con platos de comida seca y polvo acumulado. Pero lo más inquietante fue cuando encontró los retratos de las familias colgadas en las paredes. En todas las fotos los rostros estaban difuminados, borrosos, como si algo los hubiera despojado de identidad. Al caer la noche decidió acampar en una casa cercana a la iglesia. Encendió una linterna y revisó sus notas. Algo no cuadraba. Cada vez que revisaba sus fotos, aparecían pequeños detalles que no recordaba haber captado. Objetos en posiciones distintas, sombras en esquinas que no había notado antes, y luego en una de las imágenes de la plaza, una figura alta al fondo, de pie entre la niebla. Un crujido de madera lo sacó de su concentración. Giró la linterna hacia la entrada, pero no había nada. El sonido se repitió, esta vez más cerca. El aire dentro de la casa se tornó denso, pesado. Al mirar por la ventana, la niebla se había espesado tanto que apenas distinguía los edificios vecinos. Intentó racionalizarlo. Tal vez el clima en este lugar era más extremo de lo que parecía, pero entonces sintió algo. No lo escuchó ni lo vio, solo lo sintió, como una presión invisible, como cuando alguien está cerca de ti, justo detrás de él. Se giró lentamente y su reflejo en el espejo de la pared lo miró con ojos que no eran los suyos. El pánico lo dominó. Salió corriendo, cámara en mano sin mirar atrás. Atravesó la plaza sintiendo que el aire se volvía más espeso con cada paso. Al llegar al camino de tierra, la niebla empezó a disiparse y la presión en su pecho disminuyó.
Cuando finalmente alcanzó su auto, encendió el motor y condujo sin mirar el espejo retrovisor. Solo cuando estuvo varios kilómetros de distancia, estacionó en el primer pueblo que encontró. Entró en una cafetería y con las manos temblorosas, revisó las fotos de nuevo. Todas estaban en blanco, excepto una. La última imagen mostraba la puerta de la iglesia de Santa Aurora y en ella su propia silueta de espaldas y algo más detrás de él, algo alto y sin rostro, observándolo. Sí termina esta historia, pero el misterio nunca se detiene. Si te gustó, no olvides dejar tu like y contarme en los comentarios qué te pareció. Me encantaría leer tus experiencias y opiniones. Si aún tienes ganas de más, en el canal hay muchas historias más esperándote. Atrévete a explorarlas.